Juan capítulo 1, versículos del 1 al 18. Y les pido que mantengan sus Biblias abiertas, porque hoy vamos a comenzar esta serie, vamos a continuar esta serie en el primer capítulo, bajo el título Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. Desde tiempos antiguos, tiempos inmemorables, el pueblo de Israel ha esperado el cumplimiento de la promesa del Mesías. El pueblo de Israel se le dio la promesa. Se les dijo que un Salvador vendría a liberar al ser humano del pecado. Todo el tiempo de la historia de Israel, el pueblo ha estado esperando a ese Mesías. Me imagino la expectación de ese pueblo. ¿Cómo será ese Mesías? ¿Quién sería él? ¿Sería un guerrero formidable? ¿Un rey invencible? Quizás algo completamente diferente. ¿Quién será ese Mesías? Y vemos a través del Antiguo Testamento destellos de ese Mesías del cual se hablaba, el ángel de Dios por acá y manifestaciones de Dios que señalaban a ese Mesías. Toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, podemos ver a Jesús. Yo creo que esa va a ser una de las series que vamos nosotros en algún momento dar. Porque cada historia, cada personaje bíblico en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, señalan a Cristo. Señalan algún principio del Mesías, algo del carácter del Mesías. Y aunque muchas personas tenían cierta incertidumbre acerca de quién sería ese hombre, cómo sería ese Salvador, Dios desde el principio también tenía a su remanente reservado. Hombres de Dios que desde un principio sabían quién y cómo iba a ser ese Mesías. Y pudieron profetizar incluso acerca de él. Pudieron describirlo, como es el caso de Isaías. Y Dios sí habló a hombres fieles, hombres ungidos por él, que desde lejos pudieron visualizar a ese Mesías que vendría. Era muy importante, porque solamente en ese Mesías estaba la esperanza de la salvación de Israel, desde la perspectiva de ellos, pero la realidad era que de ese Mesías dependía la salvación de todo el mundo. La expectativa era alta, los corazones palpitaban con cada rumor y profecía. Y en medio de esta expectación, en el silencio de una noche en un pequeño pueblo, nació Jesús. Ángeles cantaron, sabios vinieron del oriente, muchos celebraron su llegada, sin embargo, otros querían matarle. ¡Wow! Cuando vemos esta historia y vemos tantos contrastes, nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Por qué si Dios quería hacer algo tan bueno por la humanidad, al final la respuesta de la humanidad fue tan mala? Juan, el evangelista, nos introduce en su relato no con trompetas ni algarabías, sino con un enigma envuelto de simplicidad. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es presentado aquí, el Mesías es presentado como el Logos. Esa es la palabra griega que significa la palabra de Dios. Pero en la mentalidad griega, logo, también señalaba a aquella fuerza impersonal que era responsable de toda la creación, de toda la lógica. Era esa fuerza impersonal a quien le hacían responsable por la creación. Pero Juan, conociendo
lo que los griegos entendían, creían, Él reta ese pensamiento, esa creencia. Y Él señala al Logo, señala al Verbo de Dios, pero lo señala como el Creador. Y ahora Él está diciendo con eso, sí, el Logo es responsable de toda la creación, pero no es una fuerza impersonal. Ese Logo es una persona y es el Hijo de Dios. Me encanta cómo Juan constantemente está rebatiendo las creencias de ese tiempo. Las creencias de ese tiempo, y lo vemos en todo el Evangelio de Juan y en las cartas de Juan, casi todo el tiempo están tirando en contra de la humanidad de Jesús. Pero vemos que aquí también Juan resalta la deidad del Mesías. No era un simple guerrero, no era un revolucionario, no era cualquier otra persona buena, era el mismo Creador, Dios mismo hecho hombre, se introduce en la humanidad. Piensen por un momento. En Juan, en estos primeros versículos, Juan presenta al Verbo de Dios, a Jesús, primero como el Verbo preexistente. En el principio era el Verbo. Y lo que nos está diciendo ahí, que antes de que hubiera un principio para nosotros, ya ese Verbo estaba ahí. Antes de que hubiera un principio para la creación, para la humanidad, ese Verbo estaba ahí. Estaba en el principio, no que fue el principio de Él, sino que Él estaba presente. Nos dice además que ese era un verbo coexistente, no estaba solo en el principio. Ese verbo era parte de la Trinidad, la comunidad llamada Dios, el Dios Trino. Dice que en el principio estaba, pero que también estaba con Dios. Estaban frente a frente, cara a cara, en armonía. Disfrutaban de esa comunión. Y esa es una de las cosas en las cuales nosotros nos parecemos a Dios. Hemos adquirido, Dios nos dio esa necesidad de vivir en comunidad. Ese verbo no solamente era preexistente, era coexistente, pero también era autosuficiente. Él existía por sí mismo, no necesitaba de nadie más fuera de Él para existir. Él era el dador de la vida, pero Él mismo era la vida. No dependía de nadie más. Todos los seres humanos dependemos de algo más, de alguien más para existir. Nosotros dependemos de Dios. El día que Dios, hablamos en Génesis, cuando habla de la creación, dice que en el séptimo día descansó. Si Dios hubiera descansado de la manera como nosotros descansamos, ese mismo día se hubiera acabado todo. El día que Dios dé un pestañazo, nosotros estamos muertos. Porque constantemente Dios sostiene su creación. Dios no descansa en el ámbito físico. Él cesó su trabajo. En Juan 17:5 nos dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso fue más adelante, en una oración antes de Jesús partir, antes de ir a la cruz. Jesús está orando y está hablando con el Padre y dice, dame esa misma gloria que teníamos al lado tuyo antes de que el mundo fuese. ¿Qué nos habla de esto? Esto nos habla de la preexistencia de Jesús. Y muchos versículos que pudiéramos mencionar en la palabra del Señor que hacen referencia a la preexistencia. Juan mismo, Juan el Bautista, dice, el que viene tras mí, que es antes de mí, porque él era antes que yo.
El mismo David hace mención a Jesús en uno de sus escritos, en uno de sus salmos. Porque Jesús estaba en la eternidad con el Padre. Aquí vemos cómo Juan intencionalmente enlaza el Evangelio con el principio de la creación. Y fíjense qué parecido tiene este comienzo del Evangelio con el comienzo de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza Génesis. Y Juan ahora comienza acá con, en el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. ¿Ven qué parecido? Y es que hay una nueva creación ahora. Hay una nueva creación de la cual Juan quiere hablar. Y es una nueva creación en Cristo. Y eso nos llena de expectación porque ahora va a hablar de lo que Cristo hizo para rescatar a la humanidad que se perdió. Esa creación inicial que cayó, ahora Cristo aparece en escena para rescatarla y restaurarla a su estado inicial. Solamente es posible a través de Cristo. Es una nueva creación y Juan hace un arco y lo entrelaza una cosa con la otra. El principio de la creación con el principio de la salvación en Cristo. ¡Qué maravilloso! Es el Evangelio el único medio a través del cual el ser humano puede regresar al estado inicial de comunión con Dios y disfrutar de la vida eterna. Dios había puesto la solución antes de la caída. Ya Dios sabía cuál era la solución para rescatar al mundo que caería. Dios asumió la responsabilidad completa de su creación. No es como alguien que crea algo y dice después que lo crea, arréglatelo como puedas. Dios asumió la responsabilidad. Él creó seres humanos con razón, con sentimiento, con emoción. Y Él cuida de su creación. Él cuida de ti. Él te ama. Él te creó. Y aun cuando nosotros nos desviamos, lo dejamos, Él sale a nuestro encuentro para rescatarnos. Eso es lo bello de esta historia. Un creador que no abandona su creación. Un creador que toma responsabilidad de su creación. Un creador que sacrifica lo más preciado que tiene para rescatar su joya preciosa. Al analizar esta realidad debemos reconocer que solamente en Jesús nuestras vidas pueden retornar a ese modelo inicial, a ese estado inicial de comunión con el Señor. Así que Jesús es la única respuesta a este mundo perdido. Y lo presenta como ese verbo, lo presenta como la única solución para restaurar esa creación que fue caída. En segundo lugar, presenta al verbo como creador. Si leemos aquí los versículos 3 y 10 especialmente, vemos cómo presenta ese verbo de Dios, que es Jesús, el Mesías, el Cristo. Lo presenta como el creador de todas las cosas. Y eso habla mucho de quién es el que viene a salvarnos. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El versículo 10. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todo fue hecho por Él y para Él. Y nada de lo que fue hecho si no hubiera estado Él en su función. Porque es el verbo de Dios, es la acción de Dios, es el que ejecuta el plan. Dios es el diseñador, Él es el ejecutor del plan.
Dios diseñó, pensó en la salvación y Cristo vino a ejecutar el plan. Como mismo ejecutó el plan de Dios de creación, viene a ejecutar el plan de Dios de redención. ¡Wow! El mismo Creador viene a salvarnos. Si usted ha pensado alguna vez, ¿qué valor tengo yo? Piense en esto. Y dígame si esto no habla alto, a gritos, el valor que usted y yo tenemos para Dios. Cuánto nos ha amado, cuánto ha sacrificado Él por nosotros. ¿Necesita Dios de nosotros? No. ¿Quiere algo de nosotros? No. Yo creo que la necesidad más grande que tiene Dios es la de expresar ese amor que no podemos comprender, que no cabe en nuestra mente. Eso es lo que Dios quiere. Jesús en la Trinidad es el que ejecuta el plan. En Colosenses, capítulo 1, versículos del 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando una persona es arrogante y dice, yo no creo en Jesús, está poniendo en riesgo toda su vida. Está diciendo, no creo en aquel que le sustenta diariamente. ¿Cuán paciente es Dios? Escuchar a tantas personas rechazarle y aún así mantenerle con vida. ¿Cuán paciente es? Paciente hasta esperar que nos arrepintamos y vengamos a Él. A veces nos quejamos, pero yo creo que nosotros no merecíamos más cosas malas de las que nos han pasado. Él es el creador de todas las cosas. Yo no sé si ustedes han conocido alguna vez algún pintor. Un pintor, cuando se pone a pintar su cuadro, un cuadro no es una cosa sencilla. Tiene varios layers, combinación de pinturas para lograr un color específico, un ambiente específico. Cuando un pintor está pintando, está desbordando sus emociones, sus sentimientos, sus ideas. Es más profundo de lo que nosotros podemos imaginar. Es más profundo que simplemente ir a una galería de artes y verlo. Cuando lo vemos, nosotros simplemente vemos lo que nuestros ojos perciben. Pero el creador, el pintor, lo percibe desde otra perspectiva. Él, cuando vuelve a ver su cuadro, él lo mira con ojos de amor, con pasión, porque está recordando todo lo que él estaba sintiendo en el momento que estaba creando aquel cuadro. Así que así era nuestro Dios creador. Mientras estaba creando todo lo que existe, mientras te estaba creando a ti en el vientre de tu madre, Él se deleitaba en ti. Él disfrutaba, Él expresaba su amor. Nosotros tenemos una pincelada de amor. Somos más bien un reflejo del amor de Dios, nosotros. Y Dios, cuando estaba haciendo su creación, estaba expresando también sus emociones. Cuando alguien ve la pintura terminada, puede maravillarse ante su belleza y la habilidad del artista. ¡Wow! ¡Qué habilidad! ¡Qué bien lo hizo! Sin embargo, solamente el pintor sabe el verdadero significado detrás de esa pintura que usted puede ver. Cada trazo, cada sombra, cada luz,
cada cosa que el pintor estaba, en la cual el pintor estaba trabajando, en cada una de esas cosas estaban entrelazadas las emociones y los sentimientos de ese pintor. Por lo general, la pintura, cuando el pintor termina, le pone su firma. Cualquiera que ve esa firma, dice, reconoce al pintor. Y llega un momento que si tú ves varias pinturas del mismo pintor, tú ves la firma nada más y dice, con razón, esa pintura se parece al carácter del pintor. Esa pintura refleja el carácter de ese pintor. Y la creación de Dios tiene el sello, tiene la firma, la marca de Dios. Cuando nosotros vemos la creación, sabemos cómo es su creador. Cuando vemos las cosas maravillosas, el salmista decía, cuando veo los cielos y la tierra que tú creaste, digo, ¿quién soy yo? Nos admiramos. Pero si nos admiramos nosotros, imagínense cómo nos mira Dios a su creación. Todos los días, cada instante, Dios nos mira con amor. Yo les creé. Dios conoce lo más profundo de tu ser, de tu corazón. Lo que aún nosotros mismos no entendemos de nosotros, ya Dios lo entiende porque Él te creó. Ese proceso difícil de las mujeres de entender y de manifestarse, ¿verdad? ¿Quién entiende a las mujeres? Dios las entiende. Dios las entiende. Por eso yo cuando no entiendo a mi esposa, yo le pido a Dios sabiduría. Señor, dame sabiduría porque solamente tú puedes ayudarme. ¿Quién nos entiende? Dios nos entiende porque Él nos creó. Ahora, al trasladarnos a la creación de la cual Jesús es responsable, en los versículos del 1 al 3 nos dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús, como el verdadero eterno, es el creador del universo. Cada estrella del cielo, cada flor del campo, cada ser humano lleva la marca de su creador. Así como ese artista pone una parte de sí mismo en su pintura, Jesús ha puesto su esencia en la creación. Cuando Jesús nos llama a la salvación, no está pidiendo que seamos Jesús en este mundo. Cuando Él nos llama a la salvación, no es solamente para que digas yo soy salvo, no, es para que seas Jesús para los que te rodean. Para que seas su reflejo en este mundo. Porque llevas su marca. La relación entre Jesús y la creación es profunda e íntima. No somos meros productos de un proceso mecánico. Somos obra de arte del diseñador, del maestro. Cada uno de nosotros lleva la firma divina. Cada uno de nosotros fue creado con detalle. ¿Por qué me detengo tanto aquí? Porque quiero que ustedes vean la relación que hay entre la creación del mundo, la creación física tuya y mía, y el acto de redención por el cual Dios quiere hacerte una nueva criatura, para restaurarte a esa gloria que tenías al principio, para restaurarte a esa vida sin pecado, a esa vida de comunión con Dios. Dios quiere llevarte ahí y por eso envió a su Hijo. Al pensar en esto, reflexionamos sobre lo que significa ser una obra de arte de Jesús. Así como el pintor ama y cuida su pintura, Jesús nos ama y se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Esta verdad debería llevarnos a nosotros a una adoración profunda. El conocer que Jesús es responsable de nuestra creación y de nuestra salvación debe llevarnos a nosotros a una constante adoración, exaltación de su nombre. Él es el creador de todas las cosas. Pero además lo presenta como la fuente de vida.
Es aquí donde la teoría de la evolución, el Big Bang y todas esas teorías se quedan paralizadas. Porque jamás se ha podido comprobar que el Big Bang, ni la teoría de la evolución, ni nada de esas teorías puede producir vida. La vida, según la biología, solamente un ser con vida puede darle vida a otro ser. No puede existir vida de la nada. La misma biología, que es una ciencia, lo señala, pero ese ser que da vida no es cualquier ser, es el Creador, al cual no quieren reconocer. Pero es aquí donde todo toma sentido. Claro, nos dicen los versículos del 4 al 5, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, una luz que ilumina a todos, una luz que resplandece en medio de las tinieblas y una luz que no puede ser echada a un lado por causa de las tinieblas, sino que cuando llegue esa luz, las tinieblas se disipan. Jesús, además, es la fuente de la vida. Es por Él que nosotros vivimos. Es por Él que nosotros andamos. Es por Él que podemos tomar decisiones. Es aquí donde la teoría de la evolución pierde relevancia y sentido, porque solamente Dios, el Creador, puede dar vida. Otra vez Juan conecta la creación del inicio con la nueva creación en Cristo por medio de su obra redentora. Solo existimos porque Él nos creó y nos sustenta. Y solo podemos ser salvos mediante la fe en su Hijo. ¿En qué áreas de tu vida necesitas la luz de Cristo para disipar tinieblas? Todos tenemos áreas oscuras en nuestras vidas. Y muchas veces lo único que necesitamos es alumbrar esas áreas con la luz de Cristo. Dale lugar a Cristo en tu vida. Déjalo a Él tomar todo en ti, cada aspecto de tu vida, cada área de tu vida, entrégasela a Él. Y esas tinieblas se disiparán. El saber que Jesús es el dador de la vida debería ser una motivación para buscar en Él la vida eterna y vivir a su luz, a la luz de Él, para traer claridad y dirección a nuestras vidas. Y Jesús nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Wow. ¿Sabes por qué nosotros podemos ser la luz del mundo? Porque Jesús es nuestra luz. Y porque tenemos la vida de Jesús, ahora nosotros tenemos luz para darle a aquellos que andan en tiniebla. De modo que, hermanos, no vino Jesús al mundo solamente a darte luz y vida, para que disfrutes de esa luz, tú solo. No, Él quiere que tú seas luz en el mundo. Él quiere que ahora tú alumbres al mundo con la luz que has recibido del dador de la vida. Esa es nuestra responsabilidad. Jesús dijo en la parábola, ¿verdad? Una luz no se pone en un almud, sino que se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Muchos de nosotros estamos metidos en un gabinete. Esa luz tiene que salir del closet, tiene que salir de ese gabinete. Esa luz tiene que alumbrar al mundo. Esa es tu misión, esa es mi misión, por eso estamos aquí. Él quiere que seamos ahora luz. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así que hasta ahora hemos visto que Jesús es el Verbo de Dios, el Logo, el Creador de todas las cosas. Es además la fuente de vida.
Pero Jesús además es el Dios encarnado. Y esta es una parte fundamental en todo esto. No es cualquier hombre, es Dios encarnado en la humanidad. Los versículos del 9 al 18 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste, hermanos. Qué triste. Dios deja su trono, Jesús deja su trono. Se quita el traje real y se viste como un hombre más. Y viene a la tierra y nace en un humilde pesebre. Y es ignorado por muchos, es menospreciado por otros, es abofeteado, es puesto en una cruz. Pero lo que la gente no sabe es que ese simple hombre que parece simple, no es un simple hombre, era Dios mismo. Es el creador del mundo. Por él fueron hechas todas las cosas, pero dice que el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Oh, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud todo tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Wow! Esto es profundo, hermanos. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios dijo, no, hay que hacer algo por esta gente porque ellos están embarcados. Ellos se desviaron del camino y cayeron en la trampa, en su propia trampa, cayeron en la trampa del enemigo. Ahora son esclavos. Jesús, como buen padre, como buen creador, se quitó la camisa, se quitó su traje real y dijo, para allá voy. Y se insertó en la humanidad, se humilló a lo sumo, tomando forma humana, siendo semejante a los hombres, andando entre pecadores. Eso lo hizo nuestro Dios por nosotros. ¿Quién hace eso, hermanos? Él no necesitaba hacer eso. Había un médico muy reconocido llamado Dr. Jonathan Smith. Este médico era muy conocido por su gran capacidad, por su sabiduría, su talento. Era un hombre prestigioso. Cuando él daba un diagnóstico, era casi siempre acertado. El hombre era una eminencia y estaba enamorado de su profesión. A pesar de su éxito y reconocimiento, siempre sintió que él no podía comprender del todo lo que sus pacientes sentían cuando venían con problemas de enfermedad. Eso es algo que los médicos pueden decir, no vas a sentir tal dolor, pero ellos no lo han sentido. Y quizás eso hace que los médicos a veces sean tan duros. No te preocupes, todo va a estar bien. Oye, me está doliendo. Pero un día, Dr. Smith comenzó a sentirse muy mal. Y tras varios exámenes descubrió que tenía una enfermedad rara que requería un tratamiento prolongado y doloroso. De repente
el médico se convirtió en paciente. Tuvo que someterse a cirugías, a terapias y largos periodos de recuperación. Durante ese tiempo experimentó miedo, incertidumbre y experimentó el dolor que muchos pacientes que él asistió anteriormente sintieron. Sintió frustración al estar en una cama, confinado en un hospital. Se sintió vulnerable al depender de otras personas para recuperarse. A través de esa experiencia, el doctor Smith desarrolló una nueva comprensión y empatía hacia sus pacientes. Cuando él finalmente regresó a su profesión, regresó diferente. Ahora regresó con otra perspectiva. Ahora entendía a sus pacientes. Ahora comprendía el dolor de sus pacientes. Ahora los trataba de una manera diferente. Sin embargo, su cambio no fue bien recibido por sus compañeros. Decían, no, este hombre está raro. Este hombre quiere hacer las cosas diferentes. Y lo despreciaron sus compañeros. Y levantaron calumnias acerca de él, de modo que muchos pacientes no querían tratarse con él más por causa de la mala fama que le estaban dando los otros doctores. A pesar de la transformación en su forma de tratar a los pacientes, él fue rechazado. Hubo pacientes que ya no querían tratarse con él. Esta historia de la vida real nos recuerda, nos ayuda a ver un poquito con más claridad lo que experimentó Jesús. El doctor se convirtió en paciente. El rey del universo, el creador, se hizo semejante a la creación. Habitó entre ellos. Y por supuesto, a Jesús no había que enseñarle nada. Él sabía. Él entró a la humanidad por pasión, por compasión. Él ya sentía empatía. Pero sí afecta lo que nosotros pensamos de Él, cómo nosotros le vemos a Él. Él es el mismo, Él no ha cambiado, a diferencia de este doctor. Este doctor cayó como paciente porque se enfermó. Jesús decidió tomar forma humana. Este doctor aprendió porque la experiencia de la vida lo llevó a aprender a cómo tener empatía. Pero Jesús ya tenía empatía y por eso entró a la humanidad. Se hizo semejante a los hombres. Vivió, padeció. Lo que usted y yo podamos padecer, ya Jesús lo vivió. Lo que usted y yo podamos experimentar, ya Él lo experimentó. Jesús ya estuvo en nuestros zapatos. Cuando nosotros hablamos con Él, no hablamos con alguien que es ajeno a nuestras realidades. Él conoce nuestras realidades, Él nos comprende, Él nos ama. Y Jesús nos dice, mira, yo pasé por ahí ya. Dios busca una relación profunda y cercana con sus hijos. Tanto lo desea que envió a su Hijo unigénito al mundo. Porque aunque la mayoría rechazaron a Jesús, dice que aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú hoy tienes una decisión que puedes tomar. Tú puedes ser igual a otros, a la mayoría le rechazaron, pero hoy tú puedes decidir junto con la minoría de recibir a aquel que vino a rescatarte, al Mesías, al Salvador del mundo. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estás tú? No tienes que seguir a la mayoría por presión, no tienes que seguir a la mayoría por lo que la sociedad ha determinado que es lo correcto. Toma tu decisión por ti mismo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Si tú eres salvo o salva es porque Dios te alcanzó, porque Él pensó en ti, Él fue a tu encuentro, te rescató y estás aquí hoy. Dale gracias a Dios. Pero que si alguno de ustedes todavía no ha tomado esa decisión, yo creo que es algo que debes hacer urgentemente. En fin, hermanos, a manera de conclusión, al ver a Jesús como el Verbo, el Creador, la fuente de vida, Dios mismo encarnado, dice que a Dios nadie le ha visto, pero cuando has visto a Jesús, has visto a Dios. No físicamente se refiere, pero sí habla del carácter de Dios. Las respuestas que dio Jesús, el carácter reflejado en las acciones de Jesús, todo eso habla de Dios. Tomás le dijo a Jesús, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre y creeré. Y Jesús le dijo, tanto tiempo llevo contigo y todavía no me conoces. Yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Wow. Dios mismo hablando nuestro idioma. No me entiende, no entiendo porque estás en otro. No, entonces yo voy allá abajo. Yo me voy a hacer uno con ellos para que ellos entiendan, para que ellos me conozcan. Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo. ¿Qué efecto produce esto en nuestras vidas, hermanos? Al pensar en Jesús como el Verbo, el Creador, la fuente de vida, Dios mismo encarnado, ¿qué nos hace pensar? El Creador del principio viene otra vez a rescatarnos después de la caída. Es como que imagínense otra vez la ilustración del pintor. Hace su cuadro, lo pinta y de pronto un día se le perdió el cuadro. Y un día caminando por la calle vio en una tienda su cuadro. Ese es mi cuadro. El que yo pinté, ahora lo está vendiendo otra persona, pero eso es mío. ¿Tú crees que ese hombre puede ir y simplemente agarrar el cuadro? Ese hombre ahora tiene que comprar el cuadro. Y ese es Dios mismo. Él hizo el cuadro, se deleitó en el cuadro, expresó en ese cuadro todo su amor, su pasión, y ese cuadro lo perdió. Pero al encontrarlo, Dios está dispuesto a pagar nuevamente el valor que tiene ese cuadro. Y es por eso que el Padre envía al Hijo para recuperar, redimir lo que le pertenece. Y eso es lo que ha venido a Jesús a hacer. Ha venido a salvar lo que se había perdido. Ha venido a rescatarnos de la oscuridad donde estábamos. Y Él no mandó un ángel a salvarnos. Él no mandó una de sus criaturas a salvarnos. Él mandó a su propio Hijo. Dios mismo encarnado. Iglesia, ¿dónde te encuentras tú? ¿Estás entre los que rechazaron al Creador o entre los que le recibieron? Dios quiera que todos los que estamos aquí hoy estemos en ese grupo. Entre los que le recibieron. Porque a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.